La taza de café en mi mano tembló cuando Margaret entró, con una sonrisa que no me pertenecía. Algo andaba mal y sabía que ya no podía esconderme más. Mi nombre es Jacob Wells. Dirijo una pequeña cafetería en un tranquilo pueblo de Oregón. Durante 14 años, Margaret fue mi todo. Su risa solía iluminar mis mañanas. Su toque hacía que el mundo se sintiera seguro. Pero últimamente algo cambió. Empezó a llegar tarde a casa de sus trabajos de diseño de eventos. Sus ojos esquivaron los míos. Sus abrazos se sintieron como pensamientos tardíos. Me dije a mí mismo que era solo estrés laboral. La planificación de eventos es brutal, largas jornadas y clientes exigentes. Pero en el fondo, creció un sentimiento corrosivo. Algo no estaba bien. Esta noche llegó pasadas las 10. Su abrigo estaba húmedo por la llovizna del exterior. Lo arrojó sobre el sofá y apenas me miró. Me senté a la mesa de la cocina, con la taza fría en las manos. El aire se sentía pesado, como si guardara un secreto. La vi avanzar hacia las escaleras, con pasos rápidos, casi deliberados. Entonces lo vi. Una bufanda asomaba por el bolsillo de su abrigo. No era de ella. Era de seda, de un azul intenso con un estampado que no reconocí. Mi estómago se retorció. Me puse de pie, mi silla raspando el suelo. Cogí la bufanda. La tela era suave y cara. Lo acerqué más y percibí un leve olor a colonia. No mía. Mi corazón latía con fuerza. Era como si la habitación se inclinara. Quería creer que era de un cliente, de un amigo, cualquier cosa menos lo que mis entrañas gritaban. Margaret estaba a medio camino de las escaleras cuando la llamé por su nombre. Mi voz era firme, pero por dentro me estaba desmoronando. Hizo una pausa y se volvió ligeramente. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos parpadearon con algo. Culpa, o tal vez lo estaba imaginando. Levanté la bufanda y pregunté de dónde venía. Su sonrisa era tensa, practicada. Dijo que era un regalo de un cliente, un agradecimiento por el trabajo bien hecho. Sus palabras fueron suaves, pero no aterrizaron bien. Se sintieron ensayados. La presioné y le pregunté por qué olía a colonia. Su sonrisa vaciló. Ella se rió, un sonido agudo que atravesó el silencio. Dijo que estaba pensando demasiado, que siempre lo hacía. Luego se dio vuelta y subió las escaleras, dejándome con la bufanda y una sensación de hundimiento. Volví a sentarme, con la bufanda en mi regazo. Mi mente se aceleró. Pensé en las noches, las explicaciones vagas, la forma en que su teléfono siempre estaba boca abajo. Ahora quería creerle. Quería confiar en la mujer que amaba. Pero la colonia permaneció en el aire, burlándose de mí. No podía deshacerme de la imagen de ella con otra persona, riendo, tocándose, compartiendo momentos que se suponía que eran nuestros. Luego llegó el pequeño momento que me rompió. Mientras doblaba la bufanda, algo se deslizó, un recibo arrugado, escondido en lo profundo del bolsillo. Lo alicé. Era de un bar en Portland, con el que había salido hacía 2 noches, un lugar que ella nunca había mencionado. 2 consumiciones pagadas a medianoche. Ella me dijo que estaba trabajando hasta tarde esa noche. Mi pecho se apretó. El recibo no era una prueba, pero era suficiente, suficiente para que la duda de que había enterrado saliera a la superficie. Me puse de pie y me temblaban las manos. La casa estaba en silencio, excepto por el débil sonido del agua corriendo. Margaret estaba en la ducha, descansando el día, o tal vez algo más. No sabía qué hacer. Confrontarla ahora, esperar, ignorarla y esperar estar equivocado, pero ya no podía ignorarlo. La bufanda, la colonia, el recibo, eran piezas de un rompecabezas que no quería resolver, pero tenía que hacerlo. Tenía que saber la verdad. Deslicé el recibo dentro de la bufanda y lo coloqué sobre la mesa. Mi decisión estaba tomada. Mañana profundizaría más, revisaría su teléfono, sus correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera explicar esto. Yo no era el tipo de hombre que fisgoneaba. Confié en ella, pero la confianza se estaba desmoronando y no podía dejarla caer sin luchar. Miré las escaleras, imaginándola bajo el agua, ajena a la tormenta que se avecinaba debajo. Ella pensó que podría mantener esto oculto. Ella estaba equivocada. Antes de profundizar en esta apasionante historia, déjame saber desde dónde estás escuchando y, si esta historia te engancha, presiona el botón de suscripción para apoyarnos. El peso de esa bufanda y el recibo ardieron en mi mente toda la noche. Apenas dormí. El desprecio casual en Margaret resonó en mi cabeza. Cada palabra era una astilla bajo mi piel. No podía dejarlo pasar. Ya no. Por la mañana supe que tenía que actuar.
Me senté en la cocina. Faltaban horas para que llegara la hora punta de la mañana a la cafetería. Margaret estaba en la ducha y el leve zumbido del agua llenaba la casa. Su teléfono yacía sobre el mostrador, con la pantalla oscura, tentándome. Dudé. Espiar se sentía mal. No fui yo, sino la colonia, el recibo, su sonrisa evasiva. Gritaban pidiendo respuestas. Cogí el teléfono. Mi mano tembló cuando ingresé su contraseña. Su cumpleaños. Todavía funcionó. La pantalla se iluminó y mi corazón se hundió. Mensajes, docenas de ellos, de un contacto llamado Vincent, un fotógrafo con el que trabajó en eventos. Me desplacé. Cada palabra fue un puñetazo en el estómago. La llamó cariño, dijo que extrañaba su risa y que planeaba volver a verla pronto. Mi visión se volvió borrosa. Los mensajes de texto eran íntimos, divertidos, de esos que no se envían a un colega. Uno de la semana pasada mencionó un hotel en Portland, la misma noche que recibió el recibo del bar. Mi estómago se revolvió. Esto no fue un error, esto fue traición. La ducha se detuvo. El pánico surgió. Dejé el teléfono. Mi pulso se aceleró. Margaret entró con una toalla alrededor del pelo y actuando como si no pasara nada. Tomó su café y tarareó suavemente. No pude contenerlo. Me puse de pie, mi voz baja pero aguda. Le dije que vi los mensajes de texto de Vincent. Su rostro se congeló. La taza se deslizó levemente en su mano. Ella se rió, un sonido brutal, y dijo que estaba interpretando mal las cosas. Vincent era solo un amigo de trabajo. No lo compré. Recité uno de los mensajes palabra por palabra. Sus ojos se abrieron y la máscara cayó. Dejó la taza, sus hombros cayeron. Ella lo admitió. Estaba saliendo con Vincent. Lo había estado haciendo durante meses. Dijo que se sentía atrapada en nuestra vida, que yo era demasiado predecible, demasiado segura. Necesitaba emoción, algo que yo no podía darle. Cada palabra fue más profunda que la anterior. Me sentí vacío, como si me hubieran tallado el pecho. Pero no grité. Le pregunté por qué mintió, por qué me dejó creer que estábamos bien. Apartó la mirada, con voz suave. Dijo que no quería lastimarme, que todavía me amaba a su manera. Parecía una excusa, no una respuesta. Le dije que necesitaba tiempo, no podía quedarse aquí, no ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me rogó que la perdonara, que lo hablara. Dijo que era un error que terminara con Vincent. Sacudí la cabeza. Sus palabras se sintieron vacías, como las promesas que ya había roto. Le dije que hiciera las maletas y se fuera por unos días. Ella permaneció allí en silencio y luego asintió. Mientras ella subía las escaleras, me hundí en una silla. El teléfono todavía brillaba sobre el mostrador. Luego llegó un momento que torció el cuchillo. Mientras estaba sentado allí, apareció un nuevo mensaje de Vincent. No fue dulce ni juguetón. Hacía frío. Él le dijo que tuviera cuidado, que tal vez yo supiera más de lo que pensaba. Se me heló la sangre. ¿Cómo supo que los estaba siguiendo? ¿Se lo había dicho o alguien más estaba mirando? La habitación parecía más pequeña y el aire más denso. Me quedé mirando el mensaje, mi mente acelerada. Esto no fue solo una aventura. Había algo más oscuro aquí, algo que aún no había visto. Agarré mi chaqueta y me dirigí a la cafetería. Necesitaba espacio, necesitaba pensar. El familiar olor a frijoles tostados normalmente me calmaba, pero hoy no. Cerré la puerta y me senté atrás, repitiendo todo, los mensajes de texto, su confesión, la advertencia de Vincent. No sabía qué hacer a continuación, pero sabía que no podía parar. Tuve que profundizar más, descubrir hasta dónde llegaba esto, quién era realmente Vincent y si había algo más que Margaret no me estuviera contando. Mientras cerraba mi teléfono, noté una llamada perdida y ningún mensaje de voz. El número fue bloqueado. Se me retorcieron las entrañas. Podría ser nada, un número equivocado, pero después del mensaje de Vincent no estaba tan seguro. Alguien estaba ahí afuera moviendo los hilos y yo quedé atrapado en el medio. Agarré mis llaves. El metal mordió mi palma. Pase lo que pase después, estaba listo. Margaret pensó que podría guardar sus secretos. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. El mensaje de Vincent me persiguió. Ten cuidado, podría saber más de lo que ella pensaba. Esas palabras dieron vueltas en mi cabeza, cada una de ellas una advertencia que no podía ignorar. Margaret se había ido, con la maleta hecha, pero la casa parecía una trampa. Necesitaba respuestas, más que su confesión entre lágrimas, más que un nombre en una pantalla.
Necesitaba la verdad. Pasé el día en la cafetería, atendiendo a los clientes en piloto automático. El zumbido de la máquina de café expreso no podía ahogar mis pensamientos. Vincent sabía que yo estaba detrás de él. Esa llamada bloqueada después de su mensaje no fue una coincidencia. Alguien estaba mirando. Mantuve mi teléfono cerca, medio esperando otro mensaje de texto críptico. No llegó ninguno, pero el silencio fue peor. Se sentía como la calma antes de una tormenta. Esa tarde regresé a casa. La casa estaba demasiado silenciosa. La ausencia de Margaret fue un gran peso. Caminé por la sala de estar, repitiendo sus palabras. Se sentía atrapada, necesitaba emoción, pero el mensaje de Vincent insinuaba algo más profundo, algo que ella no había admitido. No podía simplemente esperar a que ella dijera la verdad. Tuve que actuar. El cajón de su cómoda me llamó. Nunca antes había rebuscado entre sus cosas. Se sintió como cruzar una línea. Abrí el cajón, ropa, joyas, nada inusual. Entonces mis dedos rozaron algo duro, un pequeño sobre escondido debajo de una pila de bufandas. Mi pulso se aceleró. Lo saqué, el papel estaba gastado y los bordes deshilachados. Dentro había cartas escritas a mano y firmadas por alguien llamado Elliot, un hombre de negocios, por lo que pude ver. Mi mano temblaba mientras leía. Escribió sobre el tiempo que pasaron juntos. 3 años. 3 años de mentiras. Le prometió una nueva vida, una en la que podría ser libre, libre de mí. Mi pecho se apretó. Margaret no solo se había desviado de Vincent. Ella había construido un mundo completamente diferente con este hombre. Cada carta era un cuchillo. Fechas, lugares, momentos que había compartido con Elliot mientras yo pensaba que estaba trabajando hasta tarde. Uno mencionó un hotel en Portland, un lugar donde se reunían periódicamente. Mi mente se centró en el recibo del bar, el hotel que Vincent mencionó, donde todos se conectaron. Me senté en la cama, con las cartas esparcidas a mi alrededor. La traición no fue solo personal. Estaba calculado, planeado y yo había estado ciego. Entonces mi teléfono vibró. Otro mensaje, sin nombre, solo un número que no conocía. Decía, deja de cavar o te arrepentirás. Se me heló la sangre. Me quedé mirando la pantalla y las palabras se volvieron borrosas. Vincent, Elliot, alguien más. No sabía quién, pero estaban asustados, asustados de que me estuviera acercando. Guardé el mensaje y mi resolución se endureció. Pensaron que podían intimidarme. Estaban equivocados. Necesitaba verlo por mí mismo. Cogí mis llaves y conduje hasta Portland. Margaret le había enviado un mensaje de texto antes, diciendo que se quedaría en casa de una amiga. No le creí. Las cartas mencionaban un hotel, el Crestwood, un lugar para dormir en el centro. Si ella estuviera allí con Elliot o alguien, lo sabría. El viaje fue borroso. Mis nudillos blancos sobre el volante, la lluvia golpeando el parabrisas, reflejando el caos en mi cabeza. Aparqué frente al hotel, mi coche escondido en las sombras. Esperé. Pasó 1 hora y luego la vi. Margaret salió de un taxi con el abrigo ajustado para protegerse de la lluvia. Ella no estaba sola. Lo siguió un hombre alto, refinado y con un aire de confianza. Elliot tenía que serlo. Se rieron y su mano le rozó el brazo. Mi estómago se retorció. Agarré la cámara que llevaba y tomé fotografías bajo la lluvia. Prueba. Necesitaba pruebas. Desaparecieron en el hotel, sin prestarme atención. Me senté allí, con la cámara pesada en mi regazo. La traición fue real. Fue peor de lo que había imaginado. Conduje a casa, las fotos quemando un agujero en mi bolsillo. Pero algo más me molestaba. Mientras los observaba, un sedán negro estaba parado cerca. Su conductor nunca salió. Cuando me fui, me siguió durante 1 milla antes de desviarse. Tal vez estaba paranoico, tal vez no. El mensaje de Vincent, el texto anónimo, el coche, no fueron aleatorios. Alguien estaba protegiendo este secreto y no me querían en el camino. De regreso a casa, esparcí las pruebas sobre la mesa de la cocina. Cartas, fotografías, capturas de pantalla de los mensajes de texto de Vincent, el mensaje anónimo. Cada pieza contaba una historia que Margaret no podía negar. Ya no era solo un marido, yo era un hombre sin nada que perder. Caminé por la habitación, mi ira era aguda. Ella volvería mañana. Ella cruzaría esa puerta pensando que podría salir llorando de esto, pero yo estaba lista. Le mostraría todo, le haría enfrentar la verdad. Y quienquiera que estuviera moviendo los hilos, Vincent, Elliot o cualquier otra persona, sabría que yo no iba a dar marcha atrás.
Me senté en la oscuridad. La casa estaba en silencio excepto por la lluvia que golpeaba las ventanas. Mi teléfono permaneció en silencio, pero sabía que no duraría. Intentaron detenerme nuevamente. Déjalos. Perdí a mi esposa, mi confianza, mi paz, pero no me había perdido a mí mismo. Aún no. Mañana terminaría esto. Margaret respondería por sus mentiras, y yo descubriría cuán profunda era esta traición. Las pruebas estaban esparcidas sobre la mesa de la cocina como un mapa de mi vida rota. Las cartas de Elliot, las fotos de Margaret con él en el hotel, los mensajes de texto de Vincent, la advertencia anónima de que dejara de investigar. Cada pieza era una herida, pero juntas era mi armadura. Margaret volvería hoy. Estaba listo para enfrentarla. No más mentiras, no más excusas. La verdad saldría a la luz y me aseguraría de que ella sintiera su peso. Apenas dormí. La casa crujía en la noche y cada sonido agudizaba mis nervios. Mantuve mi teléfono cerca, esperando otro mensaje amenazador. Ninguno apareció, pero el sedán negro que había visto siguiéndome permaneció en mi mente. Alguien estaba ahí fuera, observando, esperando. No sabía si era Vincent, Elliot o alguien más. No importaba, no podrían detenerme ahora. Había perdido demasiado como para dar marcha atrás. Llegó la mañana, gris y cargada de nubes. Me senté en la sala de estar, con las pruebas ordenadamente apiladas frente a mí. La lámpara estaba apagada y la habitación estaba en penumbra, pero sabía exactamente dónde accionar el interruptor. Quería que ella viera todo a la vez. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de fría resolución. Ya no era un hombre que confiaba ciegamente, yo era alguien nuevo, forjado por la traición. La llave de Margaret giró en la cerradura. Mi pulso se aceleró. Entró, con su maleta detrás. Parecía cansada y tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Ella me vio y se quedó helada. Me levanté. Mis movimientos eran lentos y deliberados. Encendí la lámpara. La luz inundó la habitación, iluminando la mesa. Su mirada se posó en las cartas, las fotografías, las capturas de pantalla impresas. Su rostro palideció. Dejó la maleta en el suelo con las manos temblorosas. Le dije que se sentara. Mi voz era firme, pero por dentro era una tormenta. Ella vaciló y luego se dejó caer en una silla. Empecé con las cartas. Leí una línea de la pluma de Elliot sobre sus 3 años juntos. Sus ojos se abrieron y las lágrimas se acumularon. Deslicé las fotos sobre la mesa, tomas de ella riéndose con él en el hotel. Le mostré los mensajes de Vincent, los que la llamaban querida y el mensaje anónimo advirtiéndome que parara. Se tapó la boca y se le escapó un sollozo. No me detuve. Le dije que la había seguido, que la había visto con Elliot y que lo sabía todo. Ella se quebró y las lágrimas corrían por su rostro. Ella lo admitió todo. Vincent, Elliot, los asuntos. Dijo que se sentía asfixiada en nuestro matrimonio, que yo era demasiado firme, demasiado arraigado. Ansiaba una vida de glamour y de riesgo. Vincent le dio pasión. Elliot prometió libertad y riqueza. Ella dijo que nunca tuvo la intención de lastimarme, que planeó terminarlo, volver a mí. Sus palabras fueron desesperadas, pero sonaron huecas. Ya había oído suficientes mentiras. Me incliné hacia adelante, en voz baja. Le dije que ella no solo me traicionó. Ella me borró, me hizo un extraño en mi propia vida. Sus sollozos se hicieron más fuertes, pero yo no sentí nada, ni piedad, ni amor, solo una fría claridad. Le pregunté por qué no se fue si estaba tan infeliz, por qué me dejó seguir adelante. Ella apartó la mirada y se retorció las manos en el regazo. Dijo que tenía miedo, miedo de perderme, de empezar de nuevo. No fue suficiente. El miedo no justificaba años de engaño. Luego llegó un momento que lo cambió todo. Mientras lloraba, mi teléfono vibró sobre la mesa. Otro mensaje, sin nombre, solo un número. Decía, fuiste advertido. Dile que elija. Mi sangre se congeló. Le mostré la pantalla. Sus ojos se abrieron presa de pánico. Agarró el teléfono y le temblaban las manos. Ella dijo que era Vincent. Él la había estado presionando, amenazando con exponer su aventura si ella no me dejaba. Ella juró que no sabía nada de la participación de Elliot, pero yo no le creí. Los mensajes, el sedán, los secretos, todos estaban conectados y ella estaba en el centro. Me puse de pie, elevándome sobre la mesa. Le dije que nuestro matrimonio había terminado. No podía quedarse, ni esta noche, ni nunca. Ella le suplicó con voz áspera. Dijo que cortaría los lazos con ellos,
¿Qué cambiaría? Sacudí la cabeza. Sus promesas fueron cenizas. Señalé la puerta. Ella se mantuvo inestable y agarró su maleta. Sus sollozos resonaron cuando se fue. La puerta se cerró detrás de ella. La casa quedó en silencio. Me hundí en la silla. La evidencia todavía estaba extendida ante mí. Mi pecho estaba vacío, como si un fuego lo hubiera atravesado, pero debajo de las cenizas sentí algo más: alivio. Las mentiras habían desaparecido y los secretos quedaron expuestos. Era libre, aunque me doliera. Miré el teléfono y el último mensaje brillaba: la amenaza de Vincent. No sabía qué quería ni cuál era el papel de Elliot, pero sí sabía una cosa: esto no había terminado, no para ellos. Me presionaron demasiado y me aseguraría de que afrontaran las consecuencias. Reuní las pruebas, con las manos firmes ahora. La pelea ya no era solo con Margaret. Alguien más estaba ahí afuera moviendo los hilos. Los encontraría ahí. Cuando lo hiciera, se arrepentirían de haberme subestimado. La partida de Margaret dejó un vacío, pero no del tipo que esperaba. La casa estaba en silencio, pero no me sentía sola. Me sentía aliviado. Sus mentiras, su traición, su maleta rodando por la puerta, ya no estaban. Me quedé en la sala de estar, con las pruebas todavía sobre la mesa. Cartas, fotografías, amenazas. Los metí en una caja y la guardé bajo llave. No estaba borrando el pasado, estaba eligiendo ir más allá. Me lancé a la cafetería. El ritmo familiar de moler frijoles y hervir leche me tranquilizó. Los clientes notaron un cambio. Dijeron que sonreí más. No me había dado cuenta de cuánto me habían oscurecido los secretos de Margaret. Comencé a experimentar con nuevas mezclas, nombrándolas en honor a lugares en los que nunca había estado. Cada vertido fue un pequeño acto de recuperación de mí mismo. La tienda se convirtió en mi santuario, y su calidez llenó los huecos que dejó su ausencia. Me registré para una clase de cerámica en el centro comunitario. Mis manos, antes firmes solo con una cafetera, aprendieron a temblar. La arcilla en la rueda giró y con ella mis pensamientos se suavizaron. Hice una taza, torcida pero mía. Ahora estaba sobre mi mostrador, un recordatorio de que podía crear algo nuevo a partir del caos. Me reconecté con viejos amigos, personas que alejé cuando Margaret consumió mi mundo. Nos reunimos para tomar unas cervezas, nos reímos contando historias y me di cuenta de que no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. El destino de Margaret me llegó a través de susurros. Un cliente habitual de la tienda mencionó su nombre. Perdió un contrato importante después de que se corrió la voz de su aventura. Los clientes no confiaban en ella. Vivía sola en Portland y su glamorosa vida se estaba desmoronando. No me sentí reivindicado. No sentí nada. Sus elecciones habían construido su jaula, no la mía. Había pasado años vinculando mi valor a su amor. No más. Ya era suficiente con o sin ella. Pero un momento me mantuvo nervioso. Una semana después de que ella se fuera, encontré un sobreescondido debajo de la puerta de la tienda. Sin nombre, sin dirección. Dentro había una única fotografía mía tomada fuera del hotel donde había seguido a Margaret. Mi corazón se aceleró. Escaneé la calle, pero no había nadie allí. ¿Vicente? ¿Elliot? Alguien todavía estaba mirando. La foto era un mensaje, un último golpe para mantenerme en silencio. Lo quemé en el fregadero y las llamas ennegrecieron los bordes. No viviría con miedo. Habían perdido su control sobre mí. Una noche, estaba sentado en la tienda, con las luces bajas, un disco de jazz tocando suavemente y el olor a frijoles tostados persistente. Pensé en el perdón. No se lo debía a Margaret. Ella había elegido su camino y yo elegí el mío. Dejar ir no se trataba de ella. Se trataba de mí, de negarme a seguir cargando con sus mentiras. Miré la taza que había hecho. Su borde desigual reflejaba la luz. No era perfecto, pero estaba completo, como yo. Aprendí algo a través del dolor. Mi valor no provenía del amor o la traición de otra persona. Vino de dentro, de la forma en que aparecí. Me reconstruí y seguí adelante. Las decisiones de Margaret le costaron todo. El mío me dio un nuevo comienzo. Las amenazas, los secretos, no podían tocarme ahora. Era libre, no porque hubiera ganado, sino porque me había elegido a mí mismo. Cerré la tienda y salí a la fresca noche. Las estrellas brillaban intensamente sobre la ciudad. Respiré profundamente. El peso del pasado desapareció. Independientemente de lo que Vincent y yo planearan, encontrarían a un hombre que no tuviera miedo. Me enfrentaría a lo peor y saldría más fuerte. Mi vida no era perfecta, pero era mía y eso era suficiente.
Este viaje ha terminado con pura emoción. ¿Esta conclusión te satisface o te deja atónito? Comparte tus pensamientos a continuación. Si esta historia te hace querer más, dale me gusta y suscríbete para recibir la próxima historia inesperada. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima historia.